Hola, mi nombre es Roberto Gutiérrez, soy psicólogo humanista de profesión, soy psicoterapeuta humanista también y consejero certificado a nivel internacional en el tema de las adicciones. Te saludo con gusto en nombre de todo el equipo de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Tenemos una noticia que a nosotros nos da mucho agrado compartir con ustedes. Esto derivado de algunas situaciones que me ha tocado vivir gracias a que he contado con la anuencia de ustedes para ser invitado a compartir en algunos de sus eventos, en congresos a nivel nacional e internacional, a los aniversarios de algunas agrupaciones, y también he sido invitado a dar conferencias, charlas en diversos lugares. Y en muchos de ellos me han preguntado qué pasó con Radio Humanismo, qué pasó con el proyecto de Radio Humanismo. Ya no transmiten y queremos saber si no van a transmitir posteriormente. La respuesta es sí. Por cuestiones de logística dejamos de transmitir en virtud de que tuvimos que atender algunos proyectos que se han cristalizado afortunadamente, y muchos de ustedes pues, tuvieron contacto con nosotros a través de la magia de la red. Recordamos que somos la primera estación de radio por internet que sirvió como punto de convergencia para que todos los grupos de autoayuda, sin importar la nomenclatura que tuvieran o la afiliación que hubieran adoptado en base a sus propias necesidades como agrupación, tuvieran, y que se convirtiera precisamente en un foro donde todas las personas pudieran manifestar sus inquietudes, dar sus opiniones, nutrirnos de manera recíproca de experiencias y sobre todo del conocimiento de muchas de las personas que fueron a compartir en su momento a la estación de radio. Esa estación estaba ubicada en las instalaciones de la Clínica Humanista, que es el lugar en donde también un servidor y el equipo de Radio Humanismo prestamos los servicios, atendemos a personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción, y ahí atendíamos a nuestros usuarios y también a todas las personas que pudieran eventualmente necesitar de un apoyo profesionalizado en lo que se refiere al tratamiento de las adicciones. El día de hoy les estoy saludando desde las nuevas instalaciones de la Clínica Humanista. Tuvimos que vernos forzados a cambiar para bien, porque la casa era una casa grande, una casa tipo campestre, con un jardín muy bonito, también bastante amplio, en la que nosotros iniciamos nuestras operaciones, pues estaba muy bien adecuada como casa habitación. Por lo tanto, nosotros tuvimos que adaptarnos a la construcción y tuvimos que trabajar en base a una estructura ya definida, pero que no era la ideal para poder proporcionar un mejor servicio. Empezamos con un proyecto de tener un espacio propio en el cual tuviéramos perfectamente delineadas todas las áreas que necesitamos para ofrecer un buen servicio. Ese proyecto se ha cristalizado. Hoy estamos en un espacio propio en donde las instalaciones se adaptan a los requerimientos que nosotros necesitamos para dar un mejor servicio a nuestros usuarios y a las personas que eventualmente nos visiten, nos contraten o soliciten algún servicio profesional. El esquema que trabajamos nosotros es humanista. Tanto un servidor como mi hijo Roberto Jr. Somos terapeutas, psicoterapeutas humanistas. Tenemos ese enfoque, el abordaje humanista de la atención de las adicciones, y la gente que colabora con nosotros también tiene esa formación, y estamos trabajando para efecto de poder mantener ese perfil en donde al ser humano se le dé el lugar que merece y que la ayuda que podamos brindar sea lo más profesional posible. En este momento estoy transmitiendo por Facebook, y también les comento que ya está listo un canal por YouTube que se llama precisamente también Radio Humanismo 4 y 5, recordando nuestro lema, que es la expansión de la conciencia. Y para sumar más a estas nuevas actividades, vamos a transmitir imagen y sonido también por la estación, por el sitio de radiohumanismo4y5.com,
y adicionalmente Roberto, que es el encargado de las telecomunicaciones, va a extraer el audio para que quien así lo desee pueda descargar el mismo en las diferentes aplicaciones que el día de hoy están al servicio de las personas que tienen acceso a las redes por esa vía, ya sea por vía celular, por iPhone o por algún otro elemento que pudiera estar disponible, y que estas personas que no tienen el tiempo suficiente para ponerse frente a una pantalla o estar observando la pantalla de un celular de manera manual, puedan hacer sus actividades, puedan manejar, puedan trabajar, si así lo están haciendo, teniendo como fondo y para un análisis, por supuesto, la grabación, el audio de los temas que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces queremos ofrecer un servicio integral, un servicio también bastante versátil para que todas las personas que tengan a bien escuchar los temas que nosotros vamos a compartir, pues puedan tener diferentes opciones y en su momento aplicar la que mejor convenga a sus intereses, al tiempo del que dispongan y sobre todo a los recursos con los que cuenten en ese momento. Me da mucho gusto poder comunicarles esto. Vamos a subir también algunos compartimientos que me pidieron a mí en lo particular que se subieran de algunos lugares en donde me ha tocado participar y que ya están pregrabados. Los vamos a subir también a las diferentes redes sociales y esto pues va a ser algo bastante positivo para lo que nosotros queremos hacer el día de hoy. Somos una opción más. Sabemos que hoy afortunadamente hay una gran diversidad de propuestas que se están manejando por las redes sociales y obviamente que la riqueza está en la diversidad. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, hacemos nuestra aportación también de todo corazón y esperando que esto sea de utilidad para la comunidad de personas que están dentro del esquema de ayuda mutua o de autoayuda, como le llaman algunas personas, y que podamos ser un punto de inflexión para el análisis, para la reflexión, para el compartimiento de conocimientos y de experiencias personales que puedan contribuir a que las personas que así lo deseen tengan más elementos para poder seguir trabajando en su propio desarrollo personal. Me da mucho gusto esto porque estamos ya dándole vida a la promesa que yo le hice a las personas con quienes tuve la oportunidad de coincidir en diferentes sitios y sobre todo porque pues es parte de nuestra vocación, De igual manera, si alguien desea informes sobre la clínica, comuníquese con nosotros. El teléfono de la clínica es 55 11 13 00 72. 55 11 13 00 72. También se pueden comunicar a los celulares 55 54 10 97 98. 55 54 10 97 98 o 55 27 27 67 35. Repito, 55 27 27 67 35. Y en esos teléfonos un servidor o Roberto, más bien dicho Roberto Junior y un servidor, estaremos contestando personalmente para poder darles todos los informes que ustedes requieran. Nuestra nueva dirección es aquí mismo en Cuautitlán Izcalli. Antes estábamos en una colonia que se llama Santa Rosa de Lima. El día de hoy estamos en la calle 1 de Mayo, en la colonia Las Auroritas, también aquí en Cuautitlán Izcalli. Aquí estamos a sus órdenes, aquí están las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y también tenemos la estación de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Damos servicio residencial y también de manera muy independiente damos terapias para las personas que vengan de entrada por salida y no únicamente terapias relativas al tema de las adicciones. También tenemos entrenamiento en la terapia de pareja, en la terapia familiar, obviamente en la terapia individual, sin que necesariamente se tenga que atender el rubro de las adicciones. Y pues estamos trabajando también con la biodescodificación, que es pues uno de los últimos
avances dentro del área de la psicoterapia. Podemos biodescodificar a alguna persona que presente problemas de salud relacionados con el manejo de sus emociones bajo el encuadre y el enfoque de esta novedosa técnica que está dando excelentes resultados a muchas personas. Pónganse en contacto con nosotros, con todo gusto les daremos el servicio que ustedes se requieren o la información que en su momento necesiten para que puedan tomar la mejor decisión respecto a algún familiar o alguna persona que requiera un tratamiento de internamiento porque de manera ambulatoria ya no responda a esa posibilidad terapéutica. El día de hoy, después de hacer estos comentarios, después de expresarles mi contento y sobre todo mi gratitud por el tiempo que inviertan ustedes en ver este video y en escuchar el contenido del mismo, el día de hoy quiero hablarles acerca del tema de las emociones y la salud. Sabemos que muchas veces se confunden algunas cosas y por falta de claridad algunos nos perdemos de algún beneficio. Quiero hacer mención que hace 1 año y medio, 2 años más o menos, estando en la ciudad de San Francisco, California, en un congreso al que fui invitado y me honraron con una conferencia magistral, escuché a un ponente, obviamente lo escuchaba con mucho respeto porque es un muy buen profesional, escuchaba a un ponente que decía, él no es psicólogo, sin embargo también trabaja en el área de la salud, y decía que pues muchas personas que acuden a las agrupaciones se vuelven adictas a las mismas, lo cual es cierto en parte, pero también hay un gran porcentaje que definitivamente no pueden ser encuadrados en este tipo de comentario. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos el concepto de adicción, la adicción tiene un componente de negatividad que representa riesgos para la salud de la persona que lo padece. Podemos decir en una de las muchas definiciones que se dan acerca de lo que las adicciones son, que una adicción es una conducta continuada y compulsiva que representa riesgos para la salud de la persona que la adolece y que además daña una o varias áreas de su vida. Son enfermedades que se caracterizan obviamente por la pérdida de control y donde las recaídas son frecuentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de adicción, estamos hablando de una conducta que representa particularmente riesgos para la salud de la persona que le está experimentando. Por lo tanto, una persona cuando acude a alguna agrupación, y aunque sea cotidianamente y que además en un principio sobre todo eso es lo recomendable, de ninguna manera está quedando dentro de ese perfil. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que una persona que tiene alguna adicción, ya sea adicción de ingesta de sustancias tóxicas, que pueden ser legales o ilegales. Hay 2 grandes campos que podemos abordar aquí. Las drogas legales, como son el alcohol, el tabaco y todas las medicinas de patente, que también son drogas con alto contenido terapéutico. Y tenemos también las drogas ilegales, que son todas aquellas propuestas que están en el mercado que no están autorizadas para su venta, su transportación, su almacenamiento, su consumo, etcétera, y que por lo tanto, al no ser drogas legales, no tienen ni de las autoridades sanitarias, por lo tanto son mucho más dañinas y representan un mayor riesgo para quien las consume. Esta situación evidentemente que nos marca una pauta. Hoy sabemos que podemos los seres humanos ser adictos a sustancias, o sea, a cosas, podemos ser adictos a circunstancias, a personas, como es el caso de la codependencia o las relaciones destructivas, y también podemos ser adictos a las ideas. Concretamente podemos ser adictos prácticamente casi a cualquier cosa. De hecho, algunos autores que son especialistas en el tema de las adicciones nos indican que nunca como hoy ha habido una propuesta de tantas drogas para que las personas tengan acceso a ellas,
y a través de su consumo logren estados alterados de conciencia que también generan una tremenda dependencia y por supuesto daños a corto y a largo plazo. El día de hoy podríamos decir que estamos viviendo la era de las adicciones, en primer lugar, porque muchos dicen que estamos viviendo la era de la cibernética, lo cual es cierto. Las computadoras hoy son una maravilla. Muchos de ustedes traen una computadora consigo todo el tiempo, que es su teléfono celular. Es una mini computadora con una gran capacidad de memoria y con muchísimas funciones que antes ni siquiera las soñábamos, eran ciencia ficción, literalmente. Hay quien dice que estamos viviendo la era espacial. Pues nada más hay que tomar en cuenta los logros que sobre todo las grandes potencias y quienes tienen la infraestructura necesaria, pues cotidianamente nos están reportando como logros, como grandes avances. Pero si somos honestos y le hacemos honor a lo que el día de hoy está representando un flagelo para la humanidad, yo me quedo con eso. Creo que estamos viviendo la era de las adicciones. Por lo tanto, el que una persona diga que alguien que va cotidianamente a su grupo es porque se ha vuelto adicto a la agrupación, porque ya no bebe, porque ya no se droga y de todas maneras sigue yendo, ese comentario es algo que me revela un profundo desconocimiento por parte de quien lo emite acerca de lo que las adicciones son y sobre todo acerca de la propuesta que tiene un programa de recuperación que ha salvado millones de vidas, como es el programa de los 12 Pasos, que originalmente fue acuñado para la problemática del alcoholismo por Bill Wilson y aquellos pioneros del siglo pasado, y que el día de hoy, por extensión, se maneja para trabajar problemas como la drogadicción, como la neurosis, como un tipo de conducta específico que es la que encuadra a los comedores compulsivos, a los jugadores de apuestas compulsivos, a los ludópatas y también, obviamente, a una nueva corriente de recuperación que surge como un fenómeno social en la década de los 90, que es el esquema de recuperación de los grupos de amor y servicio de cuarto y quinto paso. Un modelo de tratamiento que ha sido muy mal entendido por muchos, que también ha sido muy manejado por otros tantos, pero que a pesar de ello no excluye ni tampoco tiene un demérito en el nivel de recuperación al servicio de la humanidad, y que podemos decir, sin ser triunfalistas ni egocéntricos, que ese modelo es de México para el mundo. Surgió aquí en México el poder darnos cuenta del beneficio que trae el realizar un inventario personal e inmediatamente después llevar a cabo la catarsis tal y como lo sugiere el programa. Ha dado resultados extraordinarios que asombraron a propios y extraños, y el número de recuperaciones y el número de experiencias espirituales derivadas de un trabajo de análisis de la personalidad y catarsis ha sido verdaderamente espectacular. Y aún en contra de lo que digan todos los detractores, el programa tiene mucho de bueno porque los grupos el día de hoy están llenos. Es cierto que ha habido una gran distorsión, que ha habido abusos por desconocimiento y algunas veces también de manera dolosa por parte de algunas personas, pero si nos concentramos en la esencia de lo positivo, este programa salva vidas y es un programa que se maneja de forma integral, porque muchos creen que al denominarse grupos de cuarto y quinto paso únicamente se trabajan con esos dos pasos, nada más alejado de la realidad. El programa de los 12 pasos contempla los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Esos 36 principios amalgamados y combinados permiten que los grupos crezcan cualitativamente, que su membresía lo haga también y sobre todo que se pueda ir concatenando ese mensaje que va formando las cadenas de recuperación, que hoy a casi 30 años de distancia son el mejor testimonio de que estos grupos funcionan tan bien, al igual que otras propuestas de recuperación. Volviendo al comentario inicial, cuando esta persona dice que quien va a diario a los grupos es porque ya se volvió adicto, esta persona ignora el hecho de que el programa tiene un componente espiritual y que precisamente el llevar el mensaje al que aún está sufriendo, que no es otra cosa más que trabajar con otros en una de sus muchas modalidades, le permite a las personas no solo
seguir con su recuperación, sino ser el vínculo a través del cual el mensaje de vida que manejan estos grupos pueda seguirse propagando. Independientemente de que también el programa de los 12 pasos, desde hace mucho tiempo nos habla del programa de las 24 horas, el cual muchos de ustedes conocen, y quienes no hayan profundizado en el tema, pues este es un buen momento para darse cuenta del beneficio de este programa. Se sabe, gracias a los estudios neurofisiológicos, que cuando una persona está en una terapia de grupo, las glándulas de su cerebro y algunas otras glándulas, inclusive de otras partes del cuerpo, entran en una actividad no convencional. Esto quiere decir que se activan y producen una gran cantidad de neurotransmisores, las que conocemos comúnmente como hormonas. Se dan procesos hormonales, procesos glandulares de nuestro sistema nervioso que van a provocar un estado de bienestar, de paz y de tranquilidad, que es un estado que no es común ni es ordinario para las personas que padecen alguna adicción o que están sufriendo por algunos rasgos muy específicos de la enfermedad llamada neurosis. Cuando una persona va a una junta cerrada, a una junta de trabajo, a las diferentes actividades que tienen las agrupaciones, sin que lo sepa, pero sin que pueda evitarlo, su cerebro empieza a producir ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores, la química del cerebro empieza a hacer su trabajo y esta persona va a tener una inyección de paz y de tranquilidad que le va a durar al principio 24 horas más o menos. Pongo un ejemplo. Cuando una persona empieza a sentirse cómoda, cuando se encuentra con personas a quienes estima o a personas a quienes ama, su cerebro genera oxitocina, que es la sustancia del amor y la que permite que se den vinculaciones afectivas profundas. Si la persona está haciendo o llevando a cabo un proceso de catarsis, que es hablar de las cosas que tiene necesidad de hacerlo y que con mucha frecuencia son situaciones que van de la mano con emociones consideradas como desagradables, como son los resentimientos, como es la culpa, como es la vergüenza, como son los temores, algunos reales, otros irreales, como son emociones como la envidia. Ese tipo de situaciones provoca que en el momento de ser expresadas, la persona empiece a experimentar una relativa calma, porque se está dando un proceso de depuración interna. De hecho, la palabra catarsis quiere decir purificación. Es una palabra que viene de una raíz griega y que nos habla de purificación. Por cierto, les recuerdo que esta palabra fue acuñada por Sigmund Freud, quien es considerado el padre de la psicología moderna. Esto lo comento porque en muchos grupos a veces la interrogante de algunos miembros por ignorancia nos dicen ¿qué tiene que ver la psicología con el programa de los 12 pasos? Pues tiene que ver mucho porque gran parte de la estructura de los 12 pasos emana precisamente del psicoanálisis, que fue la teoría psicológica que este señor Sigmund Freud, que fue el pionero de lo que hoy conocemos como una ciencia, que es la ciencia de la psicología, estableció como puntos nodales, y ese cuerpo de conocimiento forma las bases del programa de los 12 pasos. Hay palabras que se utilizan como negación, racionalización, proyección, entre otros, que son términos acuñados en su momento por Sigmund Freud y que se refieren a mecanismos de defensa de la mente, de los cuales les prometo que vamos a hablar en un programa futuro para poder profundizar más en estos conceptos. Pero volviendo a la línea de razonamiento que llevábamos hace unos minutos, cuando la persona se sube a la tribuna y maneja a través de un proceso que se llama asociación libre, su discurso, lo que está sintiendo, las emociones que puede expresar, y a través de esa verbalización conforman un proceso de purificación y concretamente de liberación de la neurosis interna, la persona se tranquiliza. Su cerebro está produciendo encefalinas que nos ayudan a gestionar el dolor no solo físico, sino también emocional. La persona está depurando,
está depurando y está permitiendo que su cerebro empiece a emitir ondas alfa, que son el de calma, un estado de calma y de una atención más profunda que la convencional. Cuando la persona está haciendo contacto con personas que le producen un bienestar, un grado de bienestar y un grado de placer adicional, su cerebro está generando dopamina, que es la sustancia del placer. Cuando la persona hace catarsis, su cerebro está generando también serotonina, que es la sustancia responsable de que nosotros no nos deprimamos. Y también se está fortaleciendo la mielina, que es otro neurotransmisor que protege el cableado, por decirle de alguna forma, de nuestras neuronas. La célula nerviosa, que es la unidad fundamental por excelencia que conocemos como neurona, es una formación que tiene derivaciones más allá de su forma y de su núcleo, y esas pequeñas ramificaciones se llaman axones y dendritas, que vienen siendo una especie de cables de las neuronas. Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando están junto a los aparatos de su casa, pueden tener junto a su computadora o a la pantalla de televisión, a la pantalla inteligente de televisión, pueden tener otros cables que hacen contacto entre sí. Esos cables están recubiertos de plástico generalmente, que aísla al cable conductor de la electricidad. Pero ¿qué sucede si ese aislamiento se retira y juntamos dos cables? Lo que van a producir es un pequeño cortocircuito. La corriente eléctrica va a brincar y probablemente funda los fusibles y nos quedemos sin luz por unos minutos en nuestra casa. Bueno, a nivel neuronal, la mielina es el recubrimiento de esos cables. Y ese recubrimiento, por el consumo de drogas o por estados de ánimo que no son inductivos para el bienestar y para el sano placer, muchas veces empieza ese recubrimiento a adelgazarse al grado de que ya no cumple con su cometido original, que es el de otorgar, por decirlo así, una especie de aislamiento a esas dendritas, a esos axones, y entonces esas descargas de corriente pueden provocar un comportamiento errático, problemas en la persona e inclusive convulsiones que pues, pueden ser de pronóstico reservado. Todos esos elementos, todos esos neurotransmisores, todas esas hormonas, esos neuropéptidos que se van incrementando a través de la actividad terapéutica, son los que le van a dar a la persona la masa crítica, la base, para poder sostenerse por lo menos 24 horas sin sentir la agresividad del craving. Ustedes saben que el craving es ese malestar profundo que experimenta el adicto cuando ha suspendido el consumo de la sustancia a la que se había vuelto afecto. Evidentemente que ese síndrome de abstinencia le va a generar mucha ansiedad a esta persona y con mucha frecuencia es el responsable de las recaídas cuando un adicto se encuentra en recuperación. Entonces es, poniendo un ejemplo muy simple, como si nosotros cargáramos una pila y la carga de esa pila durara un promedio de 24 horas. Voy a mi junta, cargo la pila y al día siguiente llego ya con la pila baja muy probablemente, pero en el momento en el que vuelvo a cargar la pila, estoy consiguiendo una garantía de por lo menos 24 horas de paz y de tranquilidad, lo que aunado a la suma de los días que tengo sin consumir fortalece mi autoestima, y una autoestima fortalecida tiene pensamientos positivos, química del cerebro, y el cerebro entonces se encuentra armonizado y mucho más lejos de una recaída que si yo me abstengo de ir al grupo, se me baja la pila y empiezo a experimentar los estragos del craving. ¿Por qué la ciencia médica no tuvo un éxito contundente para la rehabilitación, para la recuperación? Porque dejó fuera de la ecuación el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el espíritu ha sido desdeñado por
la ciencia formal desde el siglo XVIII, más o menos por ahí de 1700, cuando Isaac Newton entró en escena. Ese es tema de un programa que vamos a tener aquí. Pero bueno, la ciencia formal tuvo un esquema newtoniano, por así decirlo, mecánico, o sea, una ciencia mecanicista, el famoso esquema mecanicista de Isaac Newton, lo adoptó la medicina y por lo tanto dejaron fuera de la ecuación al mundo espiritual. ¿Por qué Alcohólicos Anónimos tuvo el éxito y ha tenido el éxito que ha tenido a lo largo de la historia? Porque se empezó a trabajar con la parte espiritual y se puso también un especial énfasis en la parte psicoemocional. Entonces, ese éxito provocó un efecto revulsivo, o sea, literalmente se volteó la tortilla. ¿Qué quiero decir con esto? Se pusieron en boga los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Surgieron en México los grupos que se denominaron a sí mismos de 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que ofrecían internamiento bajo un esquema de terapia intensiva. Pero ninguno de estas corrientes puso especial énfasis en el aspecto orgánico. Se dedicaron a trabajar la parte espiritual y la parte psicológica, pero descuidaron, sobre todo los grupos tradicionales, descuidaron la parte del tratamiento físico orgánico que requiere un alcohólico. Tú métete a tus juntas, tú súbete a la tribuna, tú haz catarsis, tú haz tu inventario. También de alcohol. A mí me tocó ver a muchas personas que dejaron de beber y después de 10 o 15 años que dejaron de beber, enfermaron de cirrosis hepática. ¿Qué sucedió? ¿Por qué su órgano hepático desarrolló ese tipo de cáncer? ¿Qué fue lo que sucedió? Ya no bebían alcohol. Pues lo que sucedió simplemente es comprensible viéndolo desde otro ángulo. El cuerpo no se desintoxicó, no tuvo un tratamiento de rehabilitación orgánico y entonces el deterioro que ya se había iniciado de manera silenciosa en el cuerpo de esos alcohólicos simplemente siguió avanzando y después de un tiempo se manifestó la enfermedad. Se descuidó la parte orgánica, muchas personas han adolecido ese tipo de trastornos. El día de hoy, obviamente, el esquema de los grupos tradicionales, pues simplemente habla y recomendaba que las personas se hicieran un check-up, que fueran al médico, que atendieran su organismo, pero sobre todo se puso un énfasis especial en la parte psicológica y espiritual. Hoy, si nosotros tomamos conciencia que somos una unidad cuerpo-mente-espíritu, necesitamos verdaderamente preocuparnos y ocuparnos, después de la preocupación, de cuidar cada una de las fases de esa tríada que conforman lo que nosotros llamamos y conocemos como un ser humano. Atender la parte orgánica, atender la parte psicológica o psicoemocional y atender sobre todo también la parte espiritual. Hoy sabemos, gracias a la física cuántica, que es la que viene a sustituir a la física mecanicista de Isaac Newton, que por ahí del año de 1700 fue cuando empezó a asentar sus reales en el mundo del conocimiento de la época. Bueno, en el año de 1925 surge la física cuántica, que viene a echar por tierra muchos de los postulados de la física mecanicista de Newton. Y entonces nos encontramos con que muchas de las enfermedades que los seres humanos adolecemos el día de hoy tienen que ver con un mal manejo de la espiritualidad y de la parte psicoemocional. El cuerpo enferma y muchas veces el origen de la enfermedad es psicológico, es psicoemocional. A eso se le llama enfermedad psicosomática. ¿Qué fue lo que sucedió?
que la persona se dedica a trabajar la parte intelectual de su ser, pero no se da cuenta cómo sus creencias van generando daños en el organismo y por lo tanto el día de hoy es menester, es necesidad que si queremos tener una salud integral podamos tener una verdadera armonía entre nuestra parte espiritual, nuestra parte psicoemocional y nuestra parte física orgánica. En una universidad alemana, en la ciudad de Heidelberg, se da una materia que se llama felicidad y se ha demostrado que las personas que son más felices son aquellas que tienen menos adicciones. Hay quien dice, yo quiero recuperarme de las adicciones, ¿qué hago? Parece absurda la respuesta que te voy a dar, pero es en última instancia lo que te va a dar precisamente ese nivel que tú deseas. ¿Quieres recuperarte de las adicciones? Sí, sé feliz. Una persona feliz no necesita ninguna clase de adicción, de ningún tipo. No necesita el consumo de una droga, no necesita de manera obligatoria la presencia de una persona en su vida, no necesita estar en determinadas circunstancias, ni tampoco aferrarse a viejos postulados, a viejas creencias, a viejos paradigmas que ya son obsoletos y que marcan la pauta del sistema de pensamiento de muchas personas que enferman precisamente por su forma de pensar y que al no querer cambiar sus creencias están condenados a seguir reciclando el mismo tipo de neurosis con los mismos tipos de trastornos orgánicos que pueden estarle afectando el día de hoy. Dice Deepak Chopra, que es uno de los grandes gurúes del siglo XXI, él es médico, endocrinólogo y es un gran estudioso de los temas espirituales, no religiosos, sino espirituales, hago la aclaración, y él nos dice, y yo estoy de acuerdo con él, en base a lo que he podido aprender de su teoría y de todo lo que manifiesta, que lo primero que enferma en el ser humano es el cuerpo, después enferma la mente y lo primero que enferma es el espíritu, después la mente y al último el cuerpo. Aunque paradójicamente de lo primero que nos damos cuenta cuando estamos enfermos es del cuerpo. ¿Por qué? Porque los daños son evidentes, porque no se pueden negar. Pero una vez que atendemos el cuerpo necesitamos irnos a trabajar nuestras creencias más profundas, a revisar nuestros paradigmas mentales, a ver nuestros trenes de ideas, a ver nuestro sistema de pensamiento, nuestros esquemas ideológicos y obviamente también la parte espiritual. El ser humano es un ser espiritual que ha sufrido las consecuencias de segmentar de manera inapropiada toda la naturaleza que nosotros tenemos y que algunas personas, porque no pudieron verla, pues simple y sencillamente la dejaron de lado. Voy a concluir mencionando cuál fue el error que cometió la ciencia y que nos ha condenado a ya casi 3 siglos de obscuridad en lo que se refiere al desarrollo y explotación de nuestros potenciales como seres humanos. En el año de 1700 les decía yo que apareció en escena Isaac Newton, un gran físico, un hombre muy inteligente, que empezó a estudiar el universo. Ustedes saben que en ese tiempo la iglesia era la que controlaba todo lo que era el conocimiento. Entonces Isaac Newton se dedicó, siendo un gran amante y especialista de las matemáticas, a estudiar nuestro universo. Se dio cuenta que el universo estaba compuesto por planetas, por astros, por satélites, etc. Se dedicó a calcular el peso de los mismos, la trayectoria que seguían, la trayectoria de las órbitas, los vectores de convergencia que tenían los astros entre sí, y pudo hacer un trabajo de veras digno de encomio, muy reconocible, muy plausible el trabajo que hizo él. Llegó a calcular con una exactitud milimétrica, o sea, profundamente matemática, cómo es que estaba conformado nuestro universo y cómo operaba. Esto fue maravilloso, pero recordemos que la Iglesia y la Santa Inquisición como figura principal
tenían que darle el visto bueno a todo lo que fuera conocimiento. Entonces Isaac Newton se acercó a ellos y les dijo, miren, yo me estoy dedicando a investigar cómo es que funciona el universo. Quiero pedirles que nos permitan a los hombres de ciencia estudiar los fenómenos del universo. Llegaron a una primera gran conclusión, que durante más de 200 años fue una creencia casi universal. El universo está compuesto de materia, y materia es todo lo que se puede ver, tocar, medir, desmenuzar y analizar a fondo. No es que Isaac Newton fuera ateo, no, para nada. Él sí creía en Dios, pero como Dios no era algo material, no se podía demostrar. No es que Isaac Newton no creyera en el alma ni en el espíritu, sino que abstractas, la una y la otra, pues tampoco le interesaba su estudio. Y obviamente la mente tampoco se podía ver, medir ni tocar. Entonces le hizo una propuesta junto con otros hombres de ciencia al Papa en turno y les dijeron, ¿por qué no nos dejan a nosotros ocuparnos del cuerpo y del mundo material y ustedes se ocupan del espíritu, del alma y de Dios? La propuesta fue aceptada y más le valía a Isaac Newton y a sus seguidores, porque si no podían ser declarados herejes, y en ese tiempo los herejes eran eliminados, eran borrados del mapa. La iglesia tenía la potestad para mandarlos matar y no era una muerte muy sencilla, los quemaban generalmente en leña verde, eso dicen los cronistas de la época. Entonces Isaac Newton se curó en salud y les dijo, ustedes dedíquense a estudiar el mundo abstracto, el mundo del espíritu, y nosotros nos dedicamos a cuidar el mundo material. Y hasta ahí todo fue bien. Después viene el estudio formal de la medicina, y la medicina se dedica a estudiar el cuerpo, se dedica a estudiar el cerebro, que es parte del cuerpo, pero ni siquiera le da un lugar en su cuerpo de conocimiento a la mente. Dice que la mente o la conciencia no existe como una entidad independiente del cuerpo, sino que es un epifenómeno del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que es una de las funciones del cerebro y que cuando el cuerpo muere, la mente deja de funcionar, o sea, literalmente deja de existir. Hoy se sabe que no es esto así y no voy a entrar en detalles porque por cuestiones de tiempo no alcanzaría a desglosar el tema. Es tan importante y tan delicado que hay que hacerlo con cuidado y sobre todo con seriedad. Pero ¿qué sucede? Que se deja fuera de la ecuación a los pensamientos y a los sentimientos como precursores de la salud o de la enfermedad del cuerpo físico. Ya no se diga el espíritu. La ciencia médica no quiere saber hasta el día de hoy nada de lo que es Dios y de lo que es el espíritu. Pero en 1925 se descubre que el átomo del que nos había hablado Isaac Newton, que era una partícula, la partícula más pequeña en ese tiempo, deja ver uno de los grandes misterios. Todos pensaban que el átomo era algo sólido y que al romper el átomo se iban a encontrar algo sólido dentro de él y, oh sorpresa, rompen el átomo y se dan cuenta que dentro del átomo no hay nada. Pero no es que no hubiera nada, o sea, no había nada material. Sin embargo, el átomo está compuesto de energía. Entonces sí encontraron algo, la energía. Y entonces se dieron cuenta que toda la materia estaba compuesta de energía. Y que si el cuerpo físico es materia, también es energía. Y que esa energía del ser humano se manifiesta como pensamientos, que no son cosas, sino son energía que se van al cuerpo en forma de emociones y sentimientos. Y que esas emociones y sentimientos tienen un efecto sobre el cuerpo físico. Que si las emociones son positivas, el cuerpo físico tiene salud, y si las emociones son negativas, lo que tiene es enfermedad. Por ahí de los años 60 del siglo pasado se hablaba de 6 enfermedades psicosomáticas. Psicosomático quiere decir que de la mente se va al cuerpo. Enfermedades mentales que se van al cuerpo
y se convierten en verdaderas enfermedades orgánicas. Se hablaba de la úlcera péptica, se hablaba del cáncer, se hablaba de la neurodermatitis, se hablaba de la artritis reumatoide, se hablaba de la hipertensión arterial. La ciencia tuvo que aceptar que había enfermedades psicosomáticas, esto es, dijeron, efectivamente, hay ciertas emociones que pueden enfermar al cuerpo. Pero esas enfermedades, ¿de dónde venían? Si nos vamos más arriba, vienen de un mal manejo de la espiritualidad. Una persona que adolece de envidia puede desarrollar problemas de hipertensión. Una persona que vive llena de miedos, de miedo de ser castigado por los pecados, entre comillas, que pudo haber cometido, puede generar problemas pulmonares, problemas de riñones que tienen que ver con la tristeza. Hoy sabemos todo esto. Entonces, lo que le pasa al espíritu afecta a la mente y lo que le pasa a la mente afecta al cuerpo, positiva o negativamente, dependiendo de la naturaleza de la parte espiritual a la que podamos referirnos, ya sea una espiritualidad saludable o una espiritualidad enferma por las causas que fueran. ¿Qué sucede? Que en los años 90 ya no eran nada más 6 enfermedades psicosomáticas, en los años 80, pero ya en los 90 me topo con que reconoce la comunidad científica que más o menos el 60%, o sea, se multiplicó de manera exagerada, que más o menos el 60% de todas las enfermedades tenían un origen psicoemocional. En el año 2001-2002 se dice que el 90% de las enfermedades son psicoemocionales o psicosomáticas. Y en el 2019 nos encontramos con que dicen el 99% de todas las enfermedades físicas tiene que ver con enfermedades psicoemocionales. El alcoholismo y la drogadicción, dentro de la jerga de los grupos, pueden ser consideradas como la perversa enfermedad del alma, que tiene como estandarte la soberbia y el temor. Por lo tanto, muchos de los malestares orgánicos que las personas presentan surgen desde el mal manejo de la espiritualidad y, por supuesto, de un mal manejo de los procesos psicoemocionales. ¿Quieres tener buena salud? Necesitas ser feliz. Y tú solo vas a ser feliz cuando tengas tus asuntos en orden, cuando tengas un perfecto equilibrio en esas 3 esferas de tu cuerpo, que son la parte física, mental y espiritual. Vamos a hablar en otro programa de estos aspectos y de lo que es la biología de la creencia, cómo nuestras creencias conforman nuestro estado de salud, cómo cerebro y mente no son lo mismo, porque muchas personas piensan que el cerebro y la mente son lo mismo. No, nuestro cerebro es el órgano que captura al universo a través de los sentidos. Y el cerebro solo registra, pero el cerebro no discrimina. El cerebro solo tiene los elementos que nosotros captamos del entorno. La mente es la encargada de darle congruencia a lo que el cerebro registra con la realidad. Y la mente se maneja en base a creencias. Por lo que si nuestras creencias son equivocadas, los procesos neurofisiológicos van a ser equivocados también. Una buena noticia es que si mentalmente tú estás sano, y esto solo se logra cuando tu espiritualidad es sana también, entonces tus procesos neurofisiológicos te van a aportar salud y te vas a ver libre no solo de adicciones, sino de cualquier otro tipo de enfermedades. Esta es una maravilla, son de los grandes descubrimientos de la ciencia, son de los grandes postulados y creo que es a lo que nosotros tenemos derecho para acceder a ello cuando nos enteramos de que no somos víctimas de la genética ni de las circunstancias, sino en cierto sentido y en un gran porcentaje somos arquitectos de nuestro propio destino. Somos arquitectos de nuestra propia vida. Hay quien puede decir, pero yo sufrí mucho en la infancia. Es cierto, eso marca una pauta. Pero el día de hoy nosotros somos con lo que hacemos. El día de hoy nosotros somos lo que hacemos
con lo que hicieron de nosotros. Y no es un juego de palabras. Lo voy a repetir más lento. El día de hoy, y te lo voy a decir en primera persona, el día de hoy tú, hombre o mujer que nos escuchas, el día de hoy tú eres lo que haces con lo que hicieron de ti. Es cierto, pudimos tener una infancia difícil, una adolescencia desafortunada, pero lo que cuenta es el día de hoy. Tú vives aquí y ahora, no allá y entonces. ¿Qué quieres hacer hoy con lo que hicieron de ti? ¿Qué vas a hacer hoy con lo que tus años anteriores han arrojado como resultado? ¿Seguirte lamentando? ¿Seguirte victimizando? ¿Seguir extendiendo la mano? ¿Viendo en quién te apoyas? ¿De quién dependes? Esa es tu decisión y puedes hacerlo. Pero también puedes decidir escribir las nuevas páginas de tu vida. Cambiar tu argumento de vida por un plan de vida. Un plan de vida específico, un plan de vida claro, un plan de vida contundente que permita que esa vida de la que te estoy hablando pueda tener excelentes resultados, darle calidad a tu vida y obviamente alcanzar la felicidad, que es algo que todos los seres humanos, y me atrevo a decir todos los seres vivos, perseguimos. Hay algo que todos los seres vivos perseguimos. Es un deseo, el deseo de ser felices y dejar de sufrir. Parece lo mismo, pero no lo es. Hay personas que son muy felices, pero sufren mucho en otras áreas de su vida. Los seres humanos queremos ser felices y queremos dejar de sufrir. Todas las especies animales que son seres sensibles, son seres sintientes, quieren lo mismo, ser felices y dejar de sufrir. Esto es viable, esto es posible. Para dejar de sufrir, el flagelo de las enfermedades físicas, mentales, emocionales y o espirituales es tener una buena salud en esos rubros y por lo tanto tener un nivel estándar de felicidad. No es el nirvana en la tierra, no es el paraíso aquí en la tierra, pero sí podemos lograr un excelente nivel de paz, de bienestar, de felicidad y de armonía interna, y a partir de esos elementos tener una vida digna de vivirse y algo muy importante, cooperar para que otras personas puedan salir de su ostracismo, puedan salir de ese mundo de limitaciones en el que probablemente están enclaustrados y vivir una vida plena, una vida esplendorosa. Cada quien en su propia circunstancia y cada quien de acuerdo a su propio esfuerzo y su trabajo. Lo podemos conseguir como comunidad, podemos romper la idea de que somos seres separados y más bien afirmarnos en la idea de que somos parte de un todo. La teoría de Darwin de que los animales más aptos son de los animales que mejor se adaptan al cambio, son los que van a sobrevivir, tiene un talón de Aquiles. El talón de Aquiles de la teoría de Darwin es la competitividad, o sea, mi bienestar y mi supervivencia por encima de la tuya. Creo que si dejamos de lado la competencia por la cooperación, entonces el resultado será ganar, ganar. No eres tú o yo, podemos ser tú y yo juntos. Y esa es la propuesta de Radio Humanismo 4 y 5, entre otras cosas, poder trabajar como comunidad, poder entender que el día de hoy afortunadamente hay muchas propuestas de recuperación, hay muchos medios también para poder nutrirte de cosas que contribuyan a tu bienestar. Nos sentimos orgullosos de haber sido los pioneros en este campo y queremos seguir aportando lo que esté a nuestro alcance para que tú puedas reflexionar y con una sola idea que sirva de punto, decía yo, de inflexión, para que enriquezcas tu vida, todo este esfuerzo vale la pena. Voy a terminar y me voy a poner los lentes porque sin ellos no veo las letras pequeñitas para darte de manera fidedigna una información. La estructura de servicios generales 4 y 5 va a celebrar invitados todos. Cuando digo todos, es todos. Vamos a tener la oportunidad de estar el 8, el 9 y el 10 de noviembre en el Deportivo Oceanía con motivo del quinto congreso de la estructura de servicios generales de Amor y Servicio, 4 y 5,
de Amor y Servicio. Vamos a estar haciendo la unidad con todos aquellos que quieran acudir a este magno evento y sobre todo poder estrechar los lazos firmes de una comunidad a la cual pues no se le auguraba nada bueno, que era la comunidad de Cuarto y Quinto Pasos, que en ese tiempo, que en ese tiempo ni siquiera era comunidad, sino era el esbozo de la práctica del programa de una manera, podemos decir, novedosa, aun y cuando no se estaba inventando nada nuevo. Se estaba implementando una estrategia de trabajo que dio un resultado extraordinario, como te comentaba. Se dio ese resultado maravilloso, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, en el cual, después de ligar, de concatenar los pasos 4 y 5, se obtuvieron resultados extraordinarios y muchas personas empezaron a hablar de experiencias espirituales que se daban literalmente por racimos y que marcaron una verdadera pauta en esto, un verdadero fenómeno social en el mundo de la recuperación. Están cordialmente invitados a acudir en este mes de noviembre a el Deportivo Oceanía. Por allá vamos a coincidir muchos, si es que la vida nos alcanza, si Dios nos lo permite, y esperando que también pues todo pueda encajar perfectamente dentro de este proyecto que se está dando. No es necesario que tú pertenezcas a alguna de las agrupaciones que estén afiliadas a la estructura, simplemente que quieras hacer la unidad. Es un evento en donde el respeto va a estar por encima de cualquier cosa. Es un evento para todas las personas que quieran juntar su energía, siendo conscientes que la energía colectiva pues, es mucho más potente que cualquier energía que podamos emanar a nivel individual, y sobre todo poder dar un testimonio después de 28 años ya de que se iniciaron estos trabajos, que el modelo de recuperación funciona y que nosotros estamos de paso, pero vamos a dejar un legado para las nuevas generaciones, y que mientras más se fortalezca el movimiento como un todo, las cosas siempre estarán mejor. Nuestro México necesita propuestas de este tipo también. Estamos viviendo una época difícil, muy difícil. Creo que nadie se imaginó cómo iban a estar las cosas en este 2019, pero también muchos de nosotros somos optimistas y redentos. Creemos que las cosas van a mejorar, que esto no es más que una tormenta y que finalmente después de la tormenta viene la calma. Apoyados en valores y principios universales, vamos a fundir y a potencializar nuestra energía para que nuestro México pueda dejar de desangrarse y pueda empezar a imperar la armonía, el amor, la solidaridad y algo, miembros de una comunidad que habita el planeta Tierra, casi 7.000 millones de habitantes, que somos semejantes los unos con los otros y que por estar confundidos con algunos conceptos hemos creído que somos entidades, etnias y naciones separadas. No, todos somos parte de un todo, y nosotros vamos a hacer nuestra parte este mes de noviembre. Te esperamos por allá. De mi parte es todo. Te recuerdo, soy Roberto Gutiérrez, tu servidor, y puedes encontrar también este programa en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5, y también se va a transmitir por radiohumanismo4y5.com, la expansión de la conciencia. Te agradezco tu tiempo, te mando un abrazo, y donde quiera que estés, que la luz y el amor del universo te cobijen y te ayuden a realizar todos tus proyectos. Hasta siempre, con la mente y con el corazón, te agradezco tu tiempo y este espacio que has compartido conmigo. Hasta luego, hasta siempre.